Vamos a hacer ahora la técnica de control de signos vitales. Vamos a partir por el control de temperatura axilar. Para el control de temperatura axilar, lo primero que tenemos que hacer es la higiene de manos, informar al paciente de la técnica a realizar y revisar la ficha clínica, los parámetros de los valores anteriores de los signos vitales, ¿ya? Para la técnica necesitamos nuestra bandeja preparada, en el riñón el termómetro limpio, para la toma de la presión arterial el fonendoscopio con el esfingomanómetro, tórulas, alcohol y nuestro tarrito de desechos con su bolsa. ¿Bien? Además, para la toma del pulso y de la frecuencia respiratoria necesitamos un reloj con secundero. Para partir con la temperatura axilar, lo primero es, con una tórula con alcohol, desinfectar el bulbo del termómetro. Luego, con una tórula seca o una toalla de papel, vamos a secar la axila del paciente. Y la descartamos en el tarrito de desechos. El termómetro digital lo encendemos y colocamos el bulbo en el hueco axilar de la persona. Y colocamos el brazo con el codo flectado y la mano hacia el hombro contrario. Y esperamos el tiempo necesario que va a indicar el termómetro con un sonido. Mientras estamos esperando que el termómetro dé su valor en la axila izquierda, vamos a controlar el pulso en el brazo derecho. Para tomar el pulso vamos a ubicar la arteria radial que se ubica en la muñeca en esta zona. El control del pulso se realiza con estos tres dedos, el dedo índice, medio y anular, ya que el dedo pulgar tiene su propio pulso, por lo tanto no se utiliza para esta técnica. Vamos a ubicar la arteria y durante 60 segundos vamos a controlar todas las características del pulso. Es decir, en 60 segundos vamos a contar la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos en un minuto. El valor normal en adultos es de 60 a 80 pulsaciones por minuto. Si encontramos más de 90 pulsaciones por minuto, existe una taquicardia y menos de 60 latidos por minuto es una bradicardia. La otra característica que vamos a controlar también en un minuto es el ritmo. Se refiere a la regularidad de los latidos. En estado normal, el ritmo es regular, es decir, que el tiempo transcurrido entre cada latido es igual. La otra característica es la amplitud, que es la expansión de la pared arterial como consecuencia del volumen de eyección de la sangre del ventrículo izquierdo. En condiciones normales, el pulso es amplio o magnus. En condiciones anormales, cuando el volumen sanguíneo es bajo, el pulso es débil o parvus. La siguiente característica a evaluar es la tensión. La tensión es la resistencia que ofrece la arteria a la palpación. En la normalidad, el pulso se considera blando, es decir, la arteria puede deprimirse u obliterarse fácilmente. En condiciones de anormalidad, el pulso es duro, es decir, la arteria se deprime con dificultad. Una vez que el termómetro suene, vamos a retirarlo de la axila de la persona. Es importante la lectura de la temperatura siempre tomando el termómetro por este lado, no por el lado del bulbo, para no alterar el valor de la temperatura. Una vez que hemos leído la temperatura, dejamos nuestro termómetro en el riñón. A continuación, vamos a controlar la frecuencia respiratoria. Para eso es importante no informar al paciente que vamos a hacer esta técnica, ya que la respiración es un acto involuntario. Al momento de informarle, inmediatamente se hace voluntario y eso altera las características de esta respiración, ¿ya? Para eso vamos a tomar
la mano de la persona y la vamos a colocar sobre el pecho, con nuestros dedos apoyados en el pecho, y vamos a observar los movimientos respiratorios, tanto de inspiración como de expiración. Vamos a contar solo uno de los movimientos, ya sea los de inspiración o los de expiración, durante 1 minuto. Durante este tiempo tenemos que evaluar todas las características de la respiración, a saber, la frecuencia respiratoria, que es la cantidad de ciclos respiratorios en 60 segundos. En el adulto lo normal son 20 respiraciones. Sobre 20 respiraciones es taquipnea y bajo 10 a 12 respiraciones es bradipnea. Otra de las características de la respiración que vamos a observar es el ritmo. El ritmo se refiere a la regularidad de los movimientos respiratorios. También vamos a observar la profundidad o la amplitud, que es el volumen de aire inhalado y expirado en cada ciclo respiratorio. Además, el carácter o tipo respiratorio, que se refiere al tipo de respiración. En los hombres es de característica costo-abdominal y en la mujer de tipo costal superior. La última característica a evaluar es la relación entre la inspiración y la expiración. La inspiración es un fenómeno activo y que dura un poco menos que la expiración, que es un fenómeno pasivo, en una relación de 5:6. Para la toma de la presión arterial necesitamos el instrumento que se llama esfigmomanómetro. El esfigmomanómetro consta del manguito, que es lo que vamos a colocar en el brazo del paciente, las conexiones, la pera de insuflación y la válvula, además del manómetro, que es finalmente donde vamos a leer los valores de la presión sistólica y diastólica. También necesitamos un fonendoscopio para escuchar los sonidos de la presión arterial. Lo primero que debemos hacer es limpiar nuestro fonendo con una tórula con alcohol. Vamos a informar a nuestro paciente de la técnica a realizar y a revisar en la ficha clínica los valores de presión arterial que ha tenido previamente nuestro paciente. Vamos a ubicar el manguito 2,5 centímetros por sobre el pliegue del codo. Es importante que las conexiones no se topen para que no produzcan ruidos anexos a la ocultación. Vamos a colocar las conexiones por sobre la arteria humeral o braquial. Ajustamos el manguito . Y nos preocupamos de que las conexiones no estén topándose. Para iniciar la técnica, lo primero que vamos a determinar es el nivel de insuflación. Para eso vamos a ubicar la presión arterial palpatoria. Buscamos el pulso radial, tomamos la pera de insuflación, cerramos la válvula y vamos a insuflar hasta que dejemos de percibir el pulso radial. Una vez que dejamos de percibir el pulso radial, nos fijamos en el valor y abrimos la válvula para desinflar el manguito. En este caso, la presión palpatoria fue de 120 milímetros de mercurio. A eso le vamos a agregar 30 milímetros de mercurio, que va a ser nuestro límite de insuflación. Entre la presión palpatoria y insuflar nuevamente el manguito para tomar la presión arterial deben pasar 30 segundos. Vamos a ubicar
la arteria braquial o humeral y colocamos el fonendoscopio. Es importante que el fonendoscopio quede fuera del manguito para tener una mejor precisión en el valor de la presión arterial. Entonces, vamos a cerrar nuestra válvula y vamos a insuflar la pera hasta 150 milímetros de mercurio. Una vez que llegamos a los 150, abrimos un poco la válvula para que el descenso del manómetro sea lento. El primer ruido que sintamos es la presión sistólica. Seguimos bajando lentamente. El último ruido que escuchemos es la presión diastólica. Una vez escuchado el último ruido, abrimos completamente la válvula y dejamos cómodo a nuestro paciente. Una vez terminada la técnica de control de signos vitales, es importante realizar la higiene de manos. Luego, no olvidar registrar en la ficha clínica del paciente el control de los signos vitales, tanto en la hoja de curva de enfermería como en la hoja de evolución de enfermería.